Listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, específicamente Omaira, muchas gracias por su asistencia a esta primera webconferencia del curso gracias, Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo he elaborado unas diapositivas, vamos a ver los mercados financieros y los participantes de estos mercados financieros. Cualquier duda o inquietud con gusto será resuelta, y si tiene alguna inquietud sobre la guía de actividades, pues también al final puede ser resuelta. ¿Okay? Entonces procedo a compartir las diapositivas. ¿Me confirma si ves la diapositiva principal ampliada? Profe, ya veo la diapositiva. Sí, ok. Bueno, entonces, como estaba mencionando anteriormente, el tema que vamos a ver es mercados financieros y sus participantes. Yo voy a leer algunas diapositivas y le pido por favor si me puedes ayudar leyendo algunas otras diapositivas, ¿ok? Sí. Bueno, ¿qué es un sistema? Un sistema es un grupo de normas y principios que regulan el funcionamiento de una entidad. ¿Qué es el sistema financiero? Es el conjunto de instituciones que se encargan de distribuir flujos de dinero dentro de una economía, canalizando los excedentes que poseen los ahorradores hacia las instituciones deficitarias que deciden realizar inversiones para obtener rendimientos financieros y promover con ello el crecimiento económico. Tercero, ¿cuáles son los componentes del sistema financiero? Son tres principalmente, que son activos financieros, como las acciones, como los bonos, los derivados, forwards, opciones, etcétera. Los intermediarios financieros, que son los brokers, los dealers, las empresas como por ejemplo Financorp, ¿sí? Empresas que hacen gestión de corretaje, por ejemplo. Y tercero, los mercados financieros, es decir, en el caso colombiano tenemos la Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí? También tenemos una bolsa de productos agrícolas, ¿sí? Bueno, los activos financieros son recursos que se espera generen beneficios futuros y por tanto tienen valor económico. Los intermediarios financieros son instituciones que intercambian y facilitan las transacciones financieras a los clientes individuales y corporativos. El espacio en donde se realizan las transacciones financieras se denomina mercado financiero. Entonces, como vemos, es un espacio virtual, ¿sí? Porque en estos momentos todo se maneja a través de plataformas, ¿sí? Que están en Internet para realizar o colocar la orden de compra o de venta. Por lo general es a través de un intermediario, ¿sí? De un agente, broker, por ejemplo. Y por eso se dice que es un espacio virtual, ¿sí? Por lo general uno Profe, busca... los intermediarios son como los corredores de bolsa. ¿Cómo, perdón? Cuando hablamos de los intermediarios, podemos ahí clasificar los corredores de bolsa. Sí, claro, los corredores de bolsa también, sí. Ellos son, sí, los corredores de bolsa, es un término muy general, ¿no? En esos corredores de bolsa pueden haber dealers y brokers. Y tienen ahí unas pequeñas diferencias, ahorita lo vemos con más detenimiento. Cuarto, ¿qué es la intermediación financiera? La intermediación financiera es la actividad regular desarrollada por instituciones y empresas facultadas para captar recursos del público en diferentes modalidades y luego ponerlos en forma de créditos, ¿sí? Y préstamos. ¿A quiénes? Pues a nosotros, al público. Quinto, ¿qué es un mercado y qué son mercados financieros? El mercado es el espacio virtual en donde se reúnen personas que demandan y ofrecen algún tipo de bien o servicio. Incluyen todo tipo de dispositivo o plataforma que permita la interacción entre los participantes. Los mercados financieros son mecanismos que reúnen a vendedores y compradores de instrumentos financieros, pues, ¿sí? Por el cual, a través de sus sistemas, se facilitan las negociaciones. Se clasifican dependiendo de los tipos de activos financieros que se negocian en ellos. Ahorita vamos a ver una clasificación. Permítame, corrijo aquí un errorcito. Y continuamos. Bueno,
En los procesos de intercambio y de producción, las decisiones de los agentes, ¿sí?, es decir, consumidores y empresarios, se suelen ajustar a una estructura temporal, ¿sí?, o sea, estructura de tiempo determinada, que no tiene que coincidir con la disponibilidad de recursos. Eso ocurre en todas las economías del mundo. El ejemplo más evidente es el de una familia que quiere prestar sus ahorros a un corto plazo y que no puede ponerse de acuerdo con un empresario que necesita esos fondos a un plazo más largo para poder producir, contratar o invertir. Esa necesidad de intercambiar recursos en el tiempo y la necesidad de hacer coincidir los plazos que los agentes ahorradores y prestatarios precisan para sus planes es lo que pues, dio lugar a la aparición de las operaciones financieras. ¿Mm? Lo que hacen los consumidores con sus flujos de ingresos, ¿sí?, sea rentas obtenidas del trabajo o de los rendimientos que obtienen de su capital, tiene una estructura temporal, ¿sí?, que ha de compatibilizarse con el flujo de sus gastos. Se ahorra hoy para poder consumir mañana e inversamente, ¿sí? Se piden créditos para consumir hoy con cargo a los ingresos de mañana. Los activos y pasivos financieros son los que permiten este tipo de conductas, trasladando la capacidad de compra del presente al futuro y viceversa. Todo sistema financiero se compone de tres elementos básicos, que son los activos y pasivos financieros, las instituciones, ¿sí?, instituciones y los mercados. Los activos y pasivos son los productos financieros que emiten las unidades económicas con déficit y adquieren quienes tienen fondos excedentarios con el fin de pues, invertir sus ahorros y obtener unos rendimientos. Esos productos se colocan y adquieren en mercados, donde intervienen diversas instituciones financieras que actúan con libertad, aunque dentro del marco normativo establecido por los poderes públicos y bajo el control de instituciones y autoridades competentes. El sistema financiero evoluciona con rapidez en distintas direcciones. Por ejemplo, se crean cada vez más productos, algunos muy complejos para adaptarse a los distintos segmentos del mercado. Segundo, los mercados financieros están sometidos a un rápido proceso de internacionalización, favorecido por el desarrollo de las tecnologías de la información. Eso lo hemos visto en las últimas décadas, ¿cierto? Cómo estas operaciones pasaron de ser físicas, eso se veía en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde habían unos especie de jugadores de béisbol, de coach de béisbol, que hacían un poco de señas para indicarle a los corredores de bolsa que compraran o vendieran determinado tipo de acción dependiendo del comportamiento que estaba mostrando en ese momento, ¿cierto? Pero todo eso ahora se hace en forma electrónica, a través del Internet, se colocan las órdenes y efectivamente se ejecutan en cuestión de milisegundos. Y eso es lo que da como resultado pues la generación o la creación, ¿sí?, o podríamos llamarlo como el establecimiento del precio, ¿sí?, más realista de los distintos activos financieros, porque en cuestión de segundos esas órdenes de compra y de venta se dan y pues eso es lo que da lugar a que el precio de esas acciones pues aumente o disminuye, ¿no?, dependiendo de la oferta y la demanda. Los controles normativos respetan cada vez más la libre competencia y se limitan tanto a garantizar que no existan fraudes como a evitar las actuaciones temerarias de quienes intervienen en los mercados. ¿Cuáles son las características de los mercados financieros? Entonces, primero, la conexión. Pone en contacto a las empresas con los inversores, lo que permite a esos últimos acceder pues, al capital de grandes sociedades. Segundo, seguridad. Es un mercado organizado con instituciones reguladoras, ¿sí?, que velan por la protección al inversor y la eficiencia de las transacciones. Liquidez, tercero, liquidez. Facilita a los inversores el acceso al mercado de forma sencilla y les permite comprar y vender valores en forma rápida y a precios que se fijan por la oferta y la demanda. Cuarto, transparencia. Muy importante. A través de diversas publicaciones y sistemas de información electrónico, permite a los inversores contar con información veraz y oportuna sobre los valores cotizados y sobre las empresas emisoras. De este modo, los inversores cuentan con los elementos necesarios para tomar decisiones de forma adecuada. Indicadores, pues sirven como índice de la evolución de la economía al determinar el precio de las sociedades, o sea, las empresas, a través de la evaluación de sus acciones. Bueno, tenemos una clasificación de los mercados financieros de acuerdo al tipo de instrumento financiero negociado. Entonces vemos allí en color amarillo cómo se clasifica, ¿sí?, como dije anteriormente, de acuerdo al instrumento financiero negociado, en mercado monetario. Allí es donde se encuentran instrumentos como por ejemplo las notas del tesoro,
los CDTs, papeles comerciales, pagares de empresas, letras de cambio, depósitos bancarios, aceptaciones bancarias y repos, ¿sí? Este es un mercado que llamamos mercado de dinero, mercado monetario, donde hay unos grandes, digamos, los grandes grupos económicos del país, aquí en Colombia, el GEA, el Grupo Bolívar, el Grupo Aval, ¿sí? Etcétera. Ellos intervienen o ellos, digamos, son llamados por el gobierno para adquirir instrumentos financieros y, bueno, emitir y adquirir instrumentos financieros que son de corto plazo, que tienen digamos, unos niveles muy bajos de riesgo, ¿sí? O sea, son bastante confiables, pero lamentablemente o como punto negativo es que no ofrecen elevados rendimientos. Son bajos rendimientos, pero tienen una garantía muy alta, ¿sí? Un riesgo muy bajo y por eso, pues, esto ayuda mucho a la política monetaria, ¿no? A poder controlar y regular esa política monetaria del Estado. Entonces el Estado colombiano pues los convoca a ellos para que se pueda regular la cantidad de dinero que hay en el mercado. El mercado de capitales se divide en mercado intermediado o bancario, que es el que manejan obviamente las entidades bancarias, y el mercado de valores, ¿sí? Este mercado intermediado bancario, pues es el que está, todas sus normas, sí, su normatividad se encuentra registrada, digamos, incluida dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ¿sí? Ahí se definen muy bien cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que puede y que no puede hacer, ¿sí? Bueno, y en el mercado de valores se encuentran dos tipos de mercados. El mercado bursátil, que es donde se encuentra la bolsa de valores, ¿sí? La bolsa de valores de Colombia. A nivel internacional, pues tenemos de ejemplo el Nasdaq, el NYSE, New York Stock Exchange, y el Toronto Stock Exchange, ¿sí? Y en Colombia, pues la bolsa de valores de Colombia, ¿sí? Y dentro del mercado de valores también encontramos un mercado que es el OTC, ¿sí? El mercado OTC significa over the, over the counter, ¿sí? De mostrador. Y este es un mercado, digamos, que es regulado. Anteriormente no estaba regulado, pero en este momento sí está regulado. La diferencia con el anterior es que los productos que allí se transan no son estandarizados, ¿sí? Entonces, son hechos a la medida, ¿sí? Del comprador o del vendedor, ¿sí? Y obviamente tienen menor liquidez que los productos financieros que se transan en la bolsa de valores, en el mercado bursátil. En el mercado bursátil, obviamente de acuerdo con el tipo de instrumento financiero, encontramos tres submercados que son el mercado de renta fija, donde se transan instrumentos de renta fija, como por ejemplo los bonos, ¿sí? Bonos financieros, los CDTs, las obligaciones empresariales, ¿sí? Entre otros. También encontramos un mercado de renta variable, donde se transan instrumentos, obviamente, de renta variable, como las acciones, como los ETFs, ¿sí? Fondos cotizados en bolsa, los ADRs, que son algo similar a las acciones, que tienen, digamos, están incluidos o digamos, representan acciones, por ejemplo, el de Ecopetrol, representan acciones colombianas de Ecopetrol, pero se transan y tienen el aval, obviamente, de un broker allá en Estados Unidos que está representando, soportando las acciones aquí en Colombia. Obviamente hubo un paquete grande que seguramente se firmó en ese contrato y pues se cotizan en el exterior y en dólares, en el caso de los ADRs que se emitieron sobre las acciones de Ecopetrol y que están transando en este momento la Bolsa de Valores de Nueva York. Y también encontramos el mercado de derivados financieros estandarizados. Allí encontramos, por ejemplo, los contratos de futuro, contratos de opciones financieras, commodities, entre otros. Y en el mercado mostrador encontramos pues todos aquellos instrumentos financieros que no son estandarizados, ¿sí? Como por ejemplo los forwards, ¿sí? Los forwards son instrumentos derivados que digamos son bastante similares a los futuros, solo que nos tienen una característica que se llama el mark to market, que ahorita lo vamos a ver, pero esos instrumentos
por lo general se elaboran a la medida, ¿sí? Entonces, si alguien necesita cubrir algún tipo de riesgo, acude a este mercado, digamos, hay por lo general unas páginas web, unos reguladores que se encargan de contactar a una parte para que, por ejemplo, le diseñe un instrumento financiero a la medida y obviamente le establezca cuál es el precio al que se lo puede ofrecer y pues la otra parte acepta o no esas condiciones. Bueno, y encontramos entonces en este mercado OTC el mercado de criptomonedas, ¿sí? Donde están, por ejemplo, pues las monedas clásicas, claro que ya hay muchísimas más, ¿no? El Bitcoin, el Litecoin, Ethercoin y muchísimas otras más. Y en el mercado de derivados financieros no estandarizados, pues están los forwards, ¿sí? Los swaps, que son permutas, ¿sí? Bueno, y otro tipo más de derivados financieros como podrían ser, por ejemplo, las bermudas, ¿sí? O también pueden haber opciones financieras no estandarizadas, ¿sí? También pueden ser. O también futuros no estandarizados, también podrían ser. ¿Sí? Aquellos derivados financieros que no son estandarizados se pueden transar o se transan en el mercado OTC. Y bueno, y en el mercado, eso es el mercado de capitales. El otro mercado muy grande y que es el más grande de todos es el Forex, ¿sí? Que es el mercado de divisas, ¿sí? Es el más grande donde se maneja la mayor cantidad de recursos en el mundo. Esto era cifras del 2022, no, 2021, 5.500 mil millones de dólares diarios, ¿sí? Y en segundo lugar, pues podemos decir que está el mercado de derivados, con 542,4 mil millones de dólares. Bueno, ¿alguna pregunta, Omaira? Sí, profe, digamos, cuando hablan de Forex, no es como una pirámide o algo así que decían, ¿no? No, eso no es una pirámide, no. No, el Forex es un mercado que no pertenece a ningún país, está formado por, mejor dicho, las economías de todo el mundo, y se transan principalmente las divisas, ¿sí? Las monedas fuertes del mundo, pero obviamente ahí también se pueden transar, por ejemplo, monedas que no son divisas. Entonces, se pueden cambiar, por decir algo, no sé, el peso colombiano en dólares y luego el dólar a otra moneda, ¿sí? O sea, allí en ese mercado entran tanto gobiernos como empresas, como individuos con grandes capitales, o sea, pueden ingresar cualquier tipo de inversionista, obviamente tiene que cumplir con los requisitos y pues también asume el riesgo, ¿no? Y hace unos varios años estaban dando unas capacitaciones gratis para, para aprender a cómo negociar y obtener obviamente ganancias en este mercado Forex, que obviamente es posible, pero pues toca tener bastante destreza, ¿no? Para saber en qué momento comprar y vender. Son inversiones de alto riesgo. Sí, claro. Sobre todo cuando hay cambios de tendencia, correcto. Correcto, correcto. Bueno, entonces seguimos. ¿Tú me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, señor. Los mercados monetarios o de dinero tienen una gran importancia para el sistema financiero de un país y también para su funcionamiento económico, ya que a través de ellos tiene lugar una parte sustancial del proceso de transmisión de la política monetaria. Son la base sobre la que asienta la inversión institucional y constituyen una pieza fundamental en el proceso de formación de precios del conjunto de los mercados financieros y bancarios. En los mercados de dinero se determinan los tipos de interés que servirán de referencia al conjunto de la economía. Un buen funcionamiento del sistema financiero de un país requiere la existencia de un mercado de dinero a corto plazo que asegure que las transformaciones entre activos financieros a largo y activos financieros a corto, así como entre estos últimos y el dinero, se efectúen sin distorsiones para el mercado de capitales o el sistema crediticio. Generalmente se definen los mercados monetarios como aquellos caracterizados por un elevado grado de institucionalización que minimiza los riesgos ligados a los procesos de liquidación y compensación, un alto nivel de liquidez para todos los participantes. Tercero, homogeneidad relativa de los riesgos
de los riesgos de contrapartida que se negocian. Cuarto, transparencia total de su funcionamiento. Quinto, volumen de negocios. Es un mercado mayorista, flexibilidad. Sexto, flexibilidad e innovación. Se puede afirmar que los mercados monetarios están conformados por el conjunto de mercado interbancario, que incluirá depósitos y sus derivados, y los segmentos de operaciones entre instituciones bancarias, de repos y simultáneas sobre deuda pública anotada. Y el mercado de títulos negociables, resto del mercado de deuda, títulos emitidos por bancos o cualquier otra institución de crédito o institución financiera para una empresa o por el Tesoro. Uno de los aspectos de la política monetaria de más incidencia tiene en la estructura de los mercados monetarios se refiere a la instrumentación de esta. Se trata de los instrumentos con los que el Banco Central interviene en el mercado para influir en el tipo de interés a un día, tipo de referencia básico para el conjunto del sistema financiero, drenando o inyectando liquidez. O sea, ahí cuando el Banco de la República interviene en el mercado para Correcto. detener la inflación, profe. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, correcto. Digamos, el gestor, el que pone las condiciones es el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y el Banco de la República. Entonces, ellos, dependiendo de cómo están viendo el mercado, si hay una carencia de recursos o hay un exceso de recursos en el mercado, entonces, pues determina, por ejemplo, vender instrumentos financieros. Entonces le ofrece a estos grandes jugadores que, por ejemplo, ellos compren esos instrumentos. ¿Para qué? Para poder cumplir con la política monetaria, supongamos que es de reducción de recursos en el mercado. Entonces lo que se va es captar recursos del mercado y a cambio se entregan instrumentos que obviamente van a entregar pues rendimientos, ¿sí? Ese es pues el objetivo, es regular o cumplir con la política monetaria y le dice a estos grandes jugadores para que ellos colaboren y a cambio obtengan obviamente pues unos rendimientos que no son muy jugosos, pero sí son muy seguros y son muy líquidos. Buscan la estabilización. Correcto, sí, la estabilización de la economía, correcto. Bueno, yo sigo. El mercado ahora vamos a ver el mercado de divisas o Forex. El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo. También se le conoce como mercado cambiario, Forex o FX. Una divisa es la moneda de otro país libremente convertible en el mercado cambiario. Desde el punto de vista colombiano, el dólar estadounidense es una divisa. El peso cubano, en cambio, no es una divisa porque aun cuando se trata de la moneda de otro país, pues no es libremente convertible. El mercado de divisas es el marco organizacional dentro del que los bancos, las empresas y los individuos compran y venden monedas extranjeras. En otras palabras, es el conjunto de mecanismos que facilitan la conversión de monedas. En términos generales, el mercado es un mecanismo que permite que la demanda confluya con la oferta y que se establezca el precio de equilibrio. Una de las funciones del mercado de divisas es determinar los precios de diferentes divisas. El precio de una divisa en términos de otra se llama tipo de cambio. En un mundo con 200 monedas debería haber 200 por 199 entre dos, o sea, 19.900 tipos de cambio diferentes. En realidad, el número de tipos de cambio es mucho menor, puesto que la mayoría de las monedas se cotizan contra el dólar estadounidense y no directamente entre ellas, ¿sí? Por eso digo que con las divisas. Si conocemos los 199 tipos de cambio de todas las monedas contra el dólar, podemos calcular los tipos de cambio de cada moneda contra todas las demás. El hecho de que el dólar esté en medio de 85% de las transacciones en monedas extranjeras implica que desempeña el papel de moneda vehicular, o sea que el dólar es una moneda vehicular. ¿Por qué? Porque otras monedas que no son fuertes, que no son divisas, pues tienen que convertirse al dólar para luego convertirse en otra moneda fuerte, por ejemplo el euro, el yen, etcétera. El uso del dólar como moneda vehicular no solo reduce el número de parejas de monedas, sino que también aumenta el tamaño y la liquidez de los mercados, simplifica los procedimientos para los operadores de divisas y reduce los saldos en diferentes monedas que necesitan mantener. En los últimos años, el papel del dólar como moneda vehicular en el mercado de divisas se debilita a causa del surgimiento de algunas monedas
que desempeñan dicho papel, como por ejemplo ya dije el euro en Europa, el yen japonés en Asia. A pesar de la creciente importancia económica de China, ya pues, es la segunda potencia mundial, su moneda, que es el renminbi o yuan, renminbi es el que se maneja dentro de China y el yuan es el que se maneja hacia afuera, ¿sí? No puede ser una moneda de transacciones ni mucho menos de reserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos. Para que esto suceda, China tiene que cumplir con las siguientes condiciones, que no está cumpliendo. Primero, liberalizar la cuenta de capital. Segundo, establecer plena convertibilidad de la moneda y hecho por la oferta y la demanda, no por el Estado chino, que es como lo está sucediendo en este momento, y ha sucedido. Y tercero, generalizar el acceso a la información económica y financiera, o sea, que haya transparencia, que eso tampoco lo hay. ¿Ok? ¿Hasta allí alguna pregunta, Omaira? No, pues ahí está todo claro. Ok. Digamos que la economía china yo creo que nunca lo va a hacer. Es bien posible. Si ellos quieren colocar sus propias reglas, sus propias normas, y pues si el mercado, el resto del mercado no acepta esas condiciones de ellos, pues no, simplemente no se va a denominar el yuan como una divisa. Y el campo que digamos que tiene el dólar es muy difícil que lo espera, es que tiene como retorno. Sí, Digamos, la verdad, el dólar parece que va a digamos permanecer por siempre, sí. sino que reemplace el dólar, porque imagínate, si dice que está en el 85% de los países, Sí, pues sí. sería muy difícil que ellos pues lograran eso. Y no, y tiene que hacer todos estos cambios para lograrlo. Correcto, correcto. Correcto, vendría a ocurrir otro tipo de cambios y eso va a afectar las economías. Bueno, quién sabe si estén en disposición de eso. Pues esa era la idea también con las criptomonedas, ¿no? De en algún momento quitarle el poder del dólar a los Estados Unidos, pero pues eso va poco a poco y como nadie sabe qué es lo que realmente determina que el precio suba o baje, pues eso es un riesgo muy elevado. Ujú. La moneda lo que pasa es que a la gente le da es miedo. Correcto. Sí, porque si listo, va subiendo el Bitcoin, perfecto, pero uno no sabe en qué momento, si necesita la plata, esté por el piso. Y ahí qué puede hacer. Bueno. Ahora, segmentos y niveles del mercado de divisas. ¿Me ayudas, por favor, leyendo esta? Sí, señor. Segmentos y niveles del mercado para participantes en el mercado de divisas. El mercado interbancario tiene dos niveles. El mercado interbancario directo, en el cual se realizan 85% de las transacciones. El mercado interbancario indirecto, vía corredores, en el cual se hace el restante 15% de las transacciones. Los participantes de mercado directo son formadores del mercado marketing cotizan entre sí los precios de compra y venta y mantienen una posición en una o varias monedas. Tener posición en un activo significa poseerlo o deberlo. Una posición larga en un activo beneficia al dueño. Si el precio del activo sube, el que asume la posición larga hace una apuesta a que en el activo se aprecie en el futuro. Tener una posición larga en un activo significa simplemente poseerlo o poseer el derecho de adquirir el activo en el futuro a un precio específico, una posición corta. Una posición corta beneficia a su dueño si el precio del activo baja. Significa una deuda. Vender corto implica vender algo que no se tiene, algo prestado. El que mantiene una posición corta apuesta a que baje el precio del activo en cuestión. Ejemplo de posición corta en dólares. Una deuda, una cuenta por pagar, vender la divisa a futuro, vender una acción de compra de dólares. Los principales participantes en segmento directo del mercado interbancario incluyen los agentes de moneda extranjera bancarias y no bancarias. Los agentes son formadores de mercado y están dispuestos a comprar la divisa en que negocian a un precio de compra, bid price, venderla a un precio de venta,
La competencia entre los numerosos agentes mantiene los diferenciales cambiarios bajos, por lo que el mercado de divisas es eficiente. Alrededor de 48% de las transacciones ocurre entre los agentes Inter, Dales y Market. Los 5 bancos más grandes contribuyen con 55% de las transacciones. Los agentes no bancarios, como no incluyen bancos de inversión y otras instituciones financieras no bancarias. Los clientes no financieros, principalmente las empresas transaccionales y los gobiernos. Estos actores entran en el mercado de divisas solo si necesitan comprar o vender una divisa específica. No hacen el mercado. No hacen el mercado. Las transacciones entre los bancos y los clientes no financieros ocupan 5% del volumen total. Los bancos centrales, estas instituciones pueden adquirir monedas extranjeras para sí mismos o para sus gobiernos. También la facultad de aumentar o gastar las reservas internacionales. Finalmente, los bancos centrales pueden invertir en el mercado cambiario con el objetivo explícito de afectar el tipo de cambio. Perfecto, muchas gracias, Omaira. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Pues ahí, esperamos un segundito, es que dice que los participantes, bueno, entonces lo que yo entiendo es que digamos que hay participantes del mercado, que hay, bueno, unos que tienen una posición larga y una corta, dependiendo de los activos que vayan a negociar y el tiempo que vayan a negociar en ese mercado, ¿sí? Correcto. Entonces hay unos agentes de moneda extranjera bancarios y no bancarios y unos clientes no financieros que son principalmente empresas transnacionales o multinacionales y los gobiernos. Esos son los dos grandes segmentos directos del mercado interbancario. Bueno, entonces seguimos. Bueno, sigo yo. El mercado interbancario directo es descentralizado, ¿sí? Continuo, de forma de oferta abierta y de subasta doble. La oferta, ¿sí?, es abierta. ¿Por qué significa eso que de oferta abierta? La oferta es abierta porque cualquiera puede pedir la cotización. La subasta es doble, ¿sí?, porque dice ahí que la subasta es doble. La subasta es doble porque cada hacedor de mercado o creador de mercado cotiza tanto el precio de compra como el precio de venta. En el nivel indirecto del mercado de divisas, los corredores, sus brokers, preparan las transacciones como promotores, facilitándolas sin participar directamente en ellas. Los corredores no hacen el mercado, no mantienen inventarios de divisas ni toman posiciones. Ellos actúan en nombre de terceros, cobran una pequeña participación tanto a vendedores como a compradores. ¿Por qué? Por lo que le digan que haga. Su función consiste en acoplar, o sea, hacer un match, ¿sí?, de las órdenes de venta con las órdenes de compra. Un corredor recibe las órdenes límite, por ejemplo, de comprar o vender una divisa específica a un precio determinado. Cada vendedor trata de encontrar a un comprador o a un grupo de compradores. El arbitraje, esto es un término importante, muy importante este concepto. El arbitraje consiste en comprar y vender simultáneamente un activo en dos mercados diferentes para aprovechar la discrepancia de precios entre ambos mercados. Si la diferencia entre los precios es mayor que el costo de transacción, pues el arbitrajista obtiene una ganancia. En otras palabras, el arbitraje significa comprar barato y vender caro sin asumir ningún riesgo. ¿Okay? En cualquier mercado, buscando su propio beneficio, los arbitrajistas aseguran que los precios estén en línea. Los precios están alineados si las diferencias en los precios son menores que los costos de transacción. El arbitraje de divisas puede constituir la actividad principal de algunos agentes de divisas especializados, pero en la gran mayoría de los casos es una actividad secundaria de los agentes bancarios y no bancarios, cuyo giro principal es comprar y vender divisas. El arbitraje no implica ningún riesgo para el arbitrajista y no requiere inversión de capital. Las oportunidades de arbitraje surgen con frecuencia, incluso en un mercado eficiente, pero duran muy poco tiempo. La especulación es otro concepto muy importante, es una toma consciente de posiciones para ganar con el cambio esperado del precio. El especulador compra una divisa
establece una posición larga, ¿sí? O sea, va a venderlo después, si piensa que su precio va a subir, y la vende, posición corta, si considera que su precio va a bajar. La mayor parte de la especulación tiene lugar en el mercado de futuros y opciones. Sin embargo, el mercado spot también proporciona muchas oportunidades para la especulación, ¿sí? El mercado spot es el mercado de lo que se está transando hoy en este momento, ¿sí? Ese es el mercado spot. El especulador, no, perdón, a diferencia del arbitraje, la especulación sí involucra el riesgo y la necesidad de inmovilizar el capital. El especulador compra en un momento y vende en otro después de que el precio haya variado, ¿sí? La especulación es una apuesta sobre la variación futura de los tipos de cambio. Si la expectativa se cumple, el especulador obtiene una ganancia, pero en caso contrario, pues pierde, ¿sí? A diferencia del arbitrajista. ¿Hay alguna duda? Pues yo veo que es un negocio muy parecido a los normales, ¿cierto? O sea, digamos, si Sí, compra el arbitraje, pues, tiene una gran ventaja, pues que él no corre riesgo porque si compra caro, vende caro, si compra barato, vende barato, ¿sí? correcto. O sea, el arbitrajista, a diferencia del especulador, no asume ningún riesgo. Él tiene asegurada su ganancia, si lo hace bien, obviamente. Si monta bien el esquema de lo que va a hacer y lo hace rápido también. ¿Sí? Y algunos, sí, no, en las noticias y en la literatura dicen, según la hipótesis del mercado eficiente, que es imposible, dice allí, que es imposible lograr un arbitraje en los mercados de capitales. Y la verdad es que eso no es tan cierto. Sí se logra sí se puede lograr un pequeño arbitraje en cuestión de milisegundos, ¿sí? En ciertos momentos del mercado, ¿sí? Pero son cuestiones de milisegundos, ¿sí? Se puede hacer. Pero pues eso con el paso del tiempo se van, Mucha experiencia. sí, van desapareciendo esos pequeños espacios de arbitraje. Con la tecnología más que todo se logra eso. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Sistemas de pagos interbancarios. Aunque el mercado se llama spot, ¿sí? De entrega inmediata, el intercambio de depósitos se lleva a cabo hasta 2 días hábiles después del inicio de la transacción. Ese tiempo se considera necesario para efectuar las transferencias de fondos de unas cuentas a otras. En el mercado norteamericano, ¿sí? El norteamericano, o sea, incluyendo el dólar canadiense y el dólar estadounidense, ¿sí? La fecha de entrega es un día hábil, o sea, 24 horas después. La fecha en que efectivamente se recibe las divisas es la fecha de valor, ¿sí? El value date, o fecha de liquidación, que es el settlement date. Esas son dos fechas importantes a considerar. Los mensajes que contienen los detalles de la transacción se transmiten entre los bancos involucrados a través de la red SWIFT. ¿Sí? Seguramente usted lo ha escuchado. Los formatos de los mensajes se caracterizan para evitar errores que puedan derivarse de diferentes idiomas y costumbres de los participantes. En la fecha de valor, el comprador de la moneda extranjera ya la tiene disponible en la cuenta que él mismo especificó. El vendedor recibe el pago en forma de una acreditación en su cuenta en el banco de su preferencia. Se dice que la transacción se liquidó. ¿Okay? Sistemas de pagos interbancarios. Es la forma en que los bancos liquidan las deudas entre sí. El fortalecimiento del sistema de pagos tiene por objeto aminorar el riesgo sistemático sin reducir excesivamente la liquidez del sistema financiero internacional. Existen dos tipos de sistemas de pagos. Primero, el sistema de liquidación neta periódica, o en inglés Net Periodic Settlement. Y segundo, el sistema de liquidación bruta en tiempo real, o en inglés Real Time Gross Settlement. En la actualidad, la liquidación neta maneja 30% de las transacciones. El progreso tecnológico en computadoras y telecomunicaciones y el pensamiento financiero reciente pues parecen favorecer a los sistemas de liquidación en bruto que ya manejan 70% de las transacciones. O sea, el real-time gross settlement. En el sistema de liquidación neta periódica, ¿sí? El primero, las órdenes de pago que un banco envía a otro se acumulan y la liquidación se efectúa al final del día.
Por su propia naturaleza, este sistema implica créditos no garantizados intradía. Un banco emite órdenes de pago aún sin tener fondos, porque espera que antes de liquidar su deuda recibirá pagos de otros bancos. Eso siempre ocurre. Un incumplimiento de sus obligaciones por parte de una institución grande puede desencadenar una secuencia de incumplimientos. O sea, es bien grave. Los sistemas de liquidación bruta en tiempo real, LBTR, son sistemas de transferencia electrónica de fondos en los que la transferencia de dinero o valores se realiza de un banco a cualquier otro banco en tiempo real y sobre una base bruta. ¿Sí? Liquidación en tiempo real significa que una transacción de pago no está sujeta a ningún periodo de espera. Se hace inmediatamente. Y las transacciones se liquidan tan pronto como se procesan. Liquidación bruta, por el contrario, significa que la transacción se liquida una a una, sin necesidad de compensación previa de operaciones. La liquidación significa que una vez procesados, ¿sí?, el pago, o digamos la orden, los pagos son definitivos e irrevocables. Bueno, eso es algo como muy teórico, pero pues es bueno saberlo. ¿Tú, Mayos, por favor, leyendo mercado bancario intermediado? Sí, señor. Mercado bancario o intermediado. Los intermediarios financieros transforman los activos de quienes colocan sus fondos en otros activos asumibles por sus receptores finales. Así, estos intermediarios reciben un pasivo activo para quienes les entregan el dinero y lo convierten en otro activo, al prestar esos fondos al destinatario final, que asume un pasivo diferente al que se creó en primer lugar. Este proceso de intermediación y de transformación de activos se produce claramente en la banca. Reciben depósitos de dinero de sus clientes activos para estos, pasivos para el banco, con el fin de prestarlo activo a otras empresas y particulares, quienes asumen un nuevo pasivo por la deuda contraída. Participantes en el mercado intermediado en Colombia. Establecimientos de crédito. En esta categoría se incluyen los bancos comerciales, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras. Los bancos comerciales son entidades que tienen por objeto la captación profesional de recursos del público y su colocación a través de las operaciones activas de crédito. Los bancos comerciales son las únicas instituciones financieras autorizadas para captar recursos mediante depósitos en cuenta corriente. Las corporaciones financieras son entidades financieras que tienen por objeto captar recursos del público y realizar operaciones activas de crédito. La particularidad de las corporaciones financieras es que sus actividades tienen como finalidad promover la creación, reorganización y expansión de empresas del sector real de la economía. Pueden invertir en empresas del sector real, las compañías de financiamiento, sector real. Las compañías de financiamiento comparten con los bancos comerciales y las corporaciones financieras el tener por objeto la captación profesional de recursos del público y su colaboración mediante operaciones activas de crédito. Su característica definitiva consiste en la finalidad con la que realizan tales operaciones, la cual consiste en facilitar la comercialización de bienes y servicios, así como realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. Las cooperativas financieras son entidades que realizan actividades financieras y cuya estructura no tiene la forma de una sociedad anónima, sino de una cooperativa. Cuando se trata de cooperativas, entonces ahí solamente ello, o sea, para el beneficio Sí, para los asociados, correcto. son como ahorradores, ¿cierto? O sea, ellos no, las cooperativas finalmente no captan dinero, sino todos los asociados son como partícipes de la cooperativa, ¿cierto? Ah, Como responsables. correcto. Los que colocan ahí recursos es porque son partes dueños de esas cooperativas o miembros de esas cooperativas. Ujú. Correcto.
Bueno, segundo, sociedades de servicios financieros. En este grupo se encuentran las entidades que intermedian recursos del público mediante su captación y colocación profesional. Sin embargo, esta captación no tiene la forma de depósitos y la colocación no se realiza a través de créditos. Dentro de este grupo están las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. Los fondos de pensiones y cesantías, por su objeto y operaciones, corresponden a inversionistas institucionales. No obstante, la ley los clasifica como sociedades de servicios financieros. Tercero, inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son instituciones que tienen por objeto captar recursos del público con el fin de invertirlos en valores. Tales entidades, sin embargo, no son exclusivas del mercado cambiario, dado que las actividades que realiza un inversionista institucional pueden implicar una relación separada e independiente con los sectores superavitarios y deficitarios de la economía, como es el caso de las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización. O bien pueden tener por objeto facilitar la relación directa entre dichos sectores, lo cual es propio del mercado de valores, como es el caso de los fondos de inversión colectiva, antes denominados carteras colectivas. En esta categoría se encuentran A, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros. B, sociedades de capitalización. Son entidades que tienen por objeto estimular el ahorro. Esta finalidad la cumplen mediante la constitución de cualquier forma de capitales a cambio de desembolsos únicos o periódicos. Tercero, fondos de inversión colectiva. Son vehículos de captación y administración de recursos de terceros, los cuales se integran con el aporte de un número plural de personas. Estos recursos son gestionados de manera colectiva para obtener resultados igualmente colectivos. El mercado de valores está principalmente compuesto por emisores de valores, inversionistas y facilitadores o intermediarios entre emisores e inversionistas, sociedades comisionistas de bolsa, bolsas de valores, la superintendencia financiera, los depósitos centralizados de valores y las sociedades calificadoras de valores. Este mercado se clasifica principalmente de acuerdo con los siguientes criterios. En primer lugar, se divide en mercado primario y mercado secundario, dependiendo de si se trata de la emisión de valores por el emisor, o sea, mercado primario, o de la negociación entre inversionistas de valores ya emitidos, el mercado secundario y en circulación. En segundo lugar, de acuerdo con el sistema a través del cual tiene lugar la negociación de los valores. El mercado se divide en mercado bursátil, ¿sí?, como la bolsa de valores, y mercado mostrador o extrabursátil, ¿sí?, el OTC. El primero se refiere al mercado en el cual se negocian valores por medio de una bolsa de valores o de un sistema transaccional, y el segundo se refiere al mercado en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de valores o sistemas transaccionales. Así, las operaciones realizadas en el mercado extrabursátil, o sea, el OTC, el mostrador, no están sujetas a las condiciones y reglas de operación particularmente establecidas para aquellas transacciones efectuadas en el mercado bursátil. Adicionalmente, en el mercado extrabursátil, el OTC, las partes, comprador y vendedor, llevan a cabo la negociación directamente a través de contratos bilaterales, sin que exista un agente interpuesto que asuma los riesgos de contraparte. O sea que nadie asume los riesgos de contraparte en el mercado OTC. En tercer lugar, de acuerdo con las personas autorizadas para invertir o comprar y vender valores, el mercado se divide en mercado principal y segundo mercado. En el mercado principal, o sea, el primero, participa el público en general, y en el segundo mercado, pues está restringido a inversionistas profesionales. ¿Me irías leyendo este, por favor? Mercado público de valores. Sí, señor. El mercado público de valores, la transferencia de ahorro y la inversión se realiza de forma directa. Para ello, este mercado utiliza los títulos de valores como el principal instrumento para las transferencias de los recursos del ahorro a la inversión con el objetivo de financiar las actividades productivas en el país. Se constituye una fuente de financiación económica para las empresas u otros emisores y una atractiva opción de rentabilidad para los inversionistas. Emisores de valores. Son entidades que emiten títulos valores de participación o de contenido crediticio para colocarlos en el mercado, directamente o mediante sociedades comisionistas de bolsa, y de este modo obtener recursos para orientarlos a las actividades productivas. Las compañías emisoras pueden ser sociedades privadas, anónimas, limitadas o públicas, municipios, departamentos, etc. Las personas naturales no pueden ser emisoras de títulos valores. Las empresas, al emitir e inscribir sus títulos en el mercado bursátil,
obtienen una serie de ventajas. Por ejemplo, acceder a una fuente de capital alternativo al sistema de intermediarios financieros y en particular a los bancos, disminuir las tasas de captación del dinero, sustituir pasivos y obtener liquidez. Los inversionistas son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de recursos y optan comprar y vender títulos valores en busca de rentabilidad. Sociedades comisionistas de bolsa. Están conformadas por profesionales especializados en proporcionar asesoría financiera, dadas las condiciones de honorabilidad e idoneidad que involucra su labor. El comisionista debe ofrecer múltiples alternativas de negociación, respaldadas por su conocimiento sobre el comportamiento del mercado y la información de los títulos y de las entidades emisoras. Un comisionista de valores es un profesional dedicado a realizar por cuenta de un tercero, pero a nombre propio, un negocio que le han ordenado perfeccionar. Ejecuta el negocio en virtud a que lo han comisionado para hacerlo, reclamando por su servicio un pago llamado comisión. Perfecto, perfecto. Entonces, Omaira, ahí ves que los inversionistas son personas y las sociedades comisionistas de bolsa pues son pues profesionales especializados que ayudan a esos inversionistas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, yo creo que ahí está claro. Ok. Bueno, entonces sigamos con... bueno, yo sigo. Los comisionistas de bolsa son obviamente definidos por su pertenencia a la bolsa de valores. A la bolsa de valores. Son intermediarios expertos en transacciones de títulos financieros que ponen a su servicio el conocimiento que tienen de los mercados y el acceso privilegiado de que disfrutan, por diversas razones en los mismos. Sin embargo, la decisión última sobre el negocio reposa en el inversionista. Es su dinero lo que está en juego y es por eso que debe evaluar con cuidado las alternativas a su disposición, el canal a través del cual cerrará el negocio y el tipo de negocio que hará. El comisionista de valores puede brindarle en principio una buena asesoría de sus alternativas de negocio y la certeza de que participará con conocimiento de causa, incrementando sus posibilidades de éxito. Independientemente del conocimiento del mercado de valores por parte del comisionista de bolsa, hay ciertas verdades elementales sobre la naturaleza de un negocio que permanecen y son independientes del futuro, las cuales deben ser de amplio conocimiento para cualquier inversionista. Las bolsas de valores son centros de negociación y cumplimiento que propenden por la creación, mantenimiento y desarrollo de un mercado de valores financieros regulado, informado y de libre concurrencia que permite la movilización de recursos con una adecuada formación de precios. Son sociedades anónimas cuyos principales accionistas son las sociedades comisionistas de bolsa. ¿Sí? Eso es importante y que mucha gente no sabe. En nuestro caso opera la Bolsa de Valores de Colombia, BBC, y es vigilada por la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia es una entidad de servicio público adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene como finalidad supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. ¿Me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor, Omaira? Señor. Depósitos centralizados de valores. Son entidades especializadas en el manejo y la custodia de los diferentes títulos de valores que se negocian en el mercado. En Colombia existen dos, el DCVAL y el DCB. DCVAL S.A. es una sociedad administradora del depósito centralizado de valores en Colombia, organizada por la Bolsa de Valores, la Asociación Bancaria y un grupo representativo de entidades financieras con el propósito de dotar al mercado de capitales colombiano de un mecanismo moderno, seguro y eficiente para el manejo de las transacciones sobre valores. Su objetivo es eliminar el riesgo que para los tenedores representa el manejo de títulos físicos, agilizar las transacciones en el mercado secundario, gestionar ante los emisores el cobro de los rendimientos de capital e intereses y abonar oportunamente a sus depositantes tales derechos. Depósito centralizado del Banco de la República. Es un sistema diseñado para el depósito, custodia y administración de títulos valores en forma de registros electrónicos desmaterializados
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 31 del 92 y 22 del Decreto 2520 del 93. Administra los títulos de valores que el Banco de la República emita, garantice y administre, y los títulos valores que constituyan inversiones forzosas o sustitutivas a cargo de sociedades sometidas al control de la Superintendencia Financiera distintos de acciones. Los títulos desmaterializados de una misma especie con identidades, características y condiciones financieras se consideran fungibles y por consiguiente se consolidan en un solo saldo, al que reflejará el resultado de las operaciones o transacciones realizadas con dicho título. El depósito central del Banco de la República opera bajo los siguientes parámetros: conexión en línea y en tiempo real. Cada contraparte en una operación ingresa los datos de las transacciones por separado. Los datos de las operaciones de cada contraparte son comparados de forma previa a la liquidación. Una vez realizada una anotación en cuenta, se considera firme e irrevocable. La liquidación sucede de forma bruta, operación por operación, y en tiempo real, continuo. La entrega de un título se hace de forma simultánea contra el recibido del pago. Disponibilidad inmediata de los fondos, títulos o dinero. Ay, acá no veo porque hay una cosa ahí. Dice, disponibilidad inmediata de los fondos, títulos o dinero, producto de una operación. Ya. Listo. Ok, excelente. Entonces vemos, ¿no? El DCB es el depósito centralizado del Banco de la República. La verdad no sé por qué le pusieron esa V, pero Sí. es de Banco de la República. Yo creo que era de larga. Sí, y el DCVAL sí es el de los privados, de la Bolsa de Valores con la asociación bancaria. Bueno, y otro grupo de entidades financieras. Bueno, entonces seguimos. Sociedades calificadoras de valores. Son entidades especializadas en el estudio del riesgo y la calidad crediticia de una emisión de títulos valores. La calificación de valores le ofrece al inversionista elementos que involucran el riesgo y la comparación con otras alternativas de inversión, aspecto que facilita la toma de decisiones. El emisor, a través de ellas, obtiene mejores condiciones financieras para colocar los títulos. En Colombia, el marco legislativo de las sociedades calificadoras de valores lo constituye la ley, creo que es 45. La ley 45, pues es que 4S. La ley 45 de 1990, la ley 45 de 1990 o ley de reforma financiera. Dicha ley en su artículo 89 establece la actividad de calificación de valores y delega en la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, la función de reglamentar esta actividad y la de las sociedades calificadoras. Las sociedades calificadoras de valores están facultadas para efectuar calificaciones de riesgo crediticio, pues califican valores y la capacidad de pago de una obligación. La calificación que otorgan estas sociedades sobre los valores objeto de una emisión o sobre el cumplimiento oportuno de determinada obligación puede estar dentro del grado de inversión o dentro del grado de especulación o especulativo, lo cual dependerá de la situación de la respectiva entidad y de su capacidad de pago. Una calificación se realiza mediante un estudio técnico bajo los parámetros establecidos por la sociedad y a su vez es remitido a la superfinanciera, en donde exponen los posibles riesgos crediticios al generar una deuda o en el caso de una emisión, pues sería la capacidad de pago de las obligaciones del emisor. Para establecer la posibilidad de pago de la respectiva obligación, la sociedad calificadora de valores deberá tener en cuenta todos aquellos aspectos que puedan influir en su pago oportuno, como lo pueden ser la información financiera, la productividad de la compañía, la administración del respectivo negocio, los proyectos y oportunidades en el mercado, la comercialización de nuevos productos, mecanismos de auditoría, aspectos fiscales y en general las fortalezas y debilidades de la respectiva empresa. Bueno, la Superintendencia Financiera de Colombia, rápidamente. La inspección y vigilancia consiste en la fiscalización permanente que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el régimen institucional o relativo a la formación, extinción, obligaciones y derechos de las entidades inspeccionadas y vigiladas, así como sobre su régimen objetivo o relativo a las operaciones que realizan.
Estas funciones son desarrolladas por la superfinanciera principalmente a través de los 10 órganos que se describen en esta figura de la derecha, la figura 10, las cuales se dividen en delegaturas especializadas para la supervisión de intermediarios financieros propiamente dichos y participantes del mercado de valores. Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera son las siguientes. Entonces, la Superintendencia Financiera de Colombia ejerce funciones de control sobre los emisores de valores. El control puede ser o exclusivo o concurrente. El control es exclusivo si el emisor no está sometido a la inspección, vigilancia o control de otra entidad del Estado. Por tanto, corresponde a la superfinanciera fiscalizar a dicho emisor tanto desde el punto de vista subjetivo o institucional como desde el punto de vista objetivo o de sus operaciones. El control es concurrente si el emisor es una entidad sometida a la inspección, vigilancia o control de otra entidad administrativa del Estado, en razón a la actividad económica que realiza. Por ejemplo, en la figura 11, la que está aquí más abajo, se muestran las entidades sujetas a control concurrente, teniendo en cuenta su objeto social especial. Ah, esa sí no la puse. Bueno, yo se lo agrego ahorita más tarde. Otras entidades con competencias regulatorias. La autorregulación es un esquema de regulación de naturaleza privada que permite a un sector específico dictar sus propias reglas de conducta y regularse a sí mismo. La autorregulación en el mercado de valores nació con la ley 964 y es actualmente ejercida por el autorregulador del mercado de valores, la AMB. Se dirige particularmente a los intermediarios del mercado de valores y a las personas naturales vinculados a ellos, sean o no estos últimos. De hecho, ningún organismo de autorregulación puede aceptar como uno de sus miembros, ¿sí?, entidades sujetas a autorregulación, a una persona jurídica o natural que no se encuentre registrada como intermediario en el mercado de valores. No obstante lo anterior, las personas naturales vinculadas a un intermediario de valores que se hayan inscrito a un organismo autorregulador estarán sujetas a las normas disciplinarias, aun cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. La autorregulación en el mercado de valores implica el ejercicio de 3 tipos de funciones. Primero, la función normativa consiste en la reglamentación de la intermediación en el mercado de valores, sujeta a las leyes y normas que resulten aplicables. Esta reglamentación se efectúa mediante la expedición de reglamentos que autorice previamente la Superintendencia Financiera y son de obligatorio cumplimiento y se presumen conocidos por quienes se encuentran sometidos a los mismos. Segundo, función de supervisión. Permite a los organismos autorreguladores verificar el cumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. Y tercero, función disciplinaria. Permite a los organismos autorreguladores la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y a quienes infrinjan las reglas del mismo. Los procesos y acciones disciplinarias se pueden iniciar contra los intermediarios y sus funcionarios. En cualquier caso, los organismos de autorregulación deben establecer procedimientos e iniciar de oficio o a petición de parte las acciones disciplinarias por el cumplimiento de los reglamentos de autorregulación y de las normas del mercado de valores, incidir sobre las sanciones disciplinarias aplicables e informar a la superfinanciera sobre las decisiones adoptadas en materia disciplinaria. Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo esta? Sistemas de negociación. Sí, señor. Sistema de negociación, mercado bursátil y mercado extrabursátil. El mercado bursátil se refiere a las transacciones que se realizan a través de una bolsa de valores, para lo cual es necesario la intervención de una comisionista de bolsa o de sistemas transaccionales. Una bolsa de valores es una entidad autorizada por el gobierno que tiene por objeto funcionar como mecanismo a través del cual sus miembros negocian valores y la cual provee normas, supervisión y servicios específicamente encaminados a facilitar dichas negociaciones. Actualmente, la Bolsa de Valores administra el sistema transaccional para la negociación de acciones, soportada en la plataforma de negociación, XC y otros sistemas transaccionales, según se indica a continuación. Los sistemas de negociación de valores son plataformas para la realización de transacciones sobre valores distintos de acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en bolsa de valores, instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean acciones inscritas en bolsa de valores y otros valores de renta variable que se inscriban en esas bolsas, en donde no necesariamente intervienen comisionistas de bolsas como compradores y vendedores. La administración del sistema de negociación de valores solo puede
ser desarrollada por entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, previamente autorizados para tal efecto. En Colombia, los principales sistemas transaccionales son Mercado Electrónico Colombiano, mediante el cual se negocian valores distintos de acciones y bonos convertibles en acciones y el cual es administrado y reglamentado por la Bolsa de Valores. El segundo, Sistema Electrónico de Negociación, mediante el cual se negocian fundamentalmente valores de deuda pública interna o externa. Es administrado por el Banco de la República. Pueden acceder al CEL los establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, las comisionistas de bolsa, las comisionistas independientes de bancos, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de la República. Los usuarios, agentes, pueden actuar directamente a través de intermediario de valores. Perfecto, muy bien, Omaira. Entonces, vemos los más conocidos, el MEC, ¿sí? La maneja la Bolsa de Valores de Colombia, y el CEN, pues las públicas, el Banco de la República. Bueno, tercero, porque hay también un tercero. Sistemas de cotización de valores extranjeros. Son mecanismos de carácter multilateral y transaccional a los cuales concurren los miembros o agentes afiliados al mismo, bajo las reglas, parámetros y condiciones establecidos en el artículo 2.15.6.1.1 y siguientes del decreto 2555 de 2010 y en el reglamento del administrador del sistema de cotización de valores extranjeros para la realización de operaciones sobre valores extranjeros listados en dichos sistemas y para la divulgación de información al mercado sobre tales operaciones. Se reconocen como valores extranjeros a efectos de ser listados y negociados en un sistema de cotización de valores extranjeros los siguientes, o que cumplan estos requisitos. A. Los valores emitidos en el extranjero por instituciones u organismos multilaterales internacionales de carácter financiero. B. Los valores emitidos en el extranjero por otras naciones o sus bancos centrales. C. Los valores emitidos en el extranjero con inscripción vigente en un registro público de valores o listados en una bolsa de valores o en un sistema de negociación de valores internacionalmente reconocidos a juicio de la Superintendencia Financiera. Únicamente pueden invertir en los valores extranjeros descritos anteriormente quienes tengan la calidad de inversionista profesional en los términos establecidos en el decreto 2555-2010. El mercado extrabursátil, mostrador u OTC, a diferencia del anterior, abarca las transacciones sobre valores que se realizan por fuera de una bolsa de valores. Bueno, ¿qué es una acción? Ahorita vamos ya con los instrumentos financieros en los mercados de valores. Una acción es un título de propiedad que corresponde a una fracción del capital de una empresa, entendiéndose como un valor variable, ya que de ella dependen los beneficios de la empresa y pueden ser emitidos en cualquier momento por las mismas, ya sea por su entrada en bolsa o por ampliaciones de capital. Existen dos tipos de acciones, las preferentes y las ordinarias. Preferentes son aquellas que otorgan un derecho especial al titular, generalmente de tipo económico, dándole prioridad en el reparto de dividendos y en la parte de la liquidación de la sociedad, ¿sí? Acciones ordinarias representan una parte alícuota del capital de la empresa, pasando el inversor a convertirse en socio propietario de la misma. Este tipo de acciones no tienen fecha de vencimiento y pueden ser satisfechas en cualquier momento del tiempo. Si el inversor posee un porcentaje de la empresa y forma parte de ella siendo socio propietario, pues tendrá que esperar a que se vieran satisfechos tanto los acreedores como los poseedores de acciones preferentes antes de poder reclamar el valor del activo. De manera que una vez que se han satisfecho las necesidades de los poseedores de bonos, ¿sí? O sea, ¿por qué los poseedores de bonos van en primer lugar? Porque es una deuda, ¿sí? Y resulta que al liquidarse una entidad, lo primero que tiene que responder es por las deudas que tiene. Y después si vienen las acciones preferentes y después las ordinarias. Bueno, repito, de manera que una vez que se han satisfecho las necesidades de los poseedores de bonos y de acciones preferentes, se satisface a los accionistas ordinarios. La desventaja, sin embargo, por parte de estos accionistas ordinarios es que en épocas en las cuales la empresa no esté obteniendo la rentabilidad esperada y los beneficios sean bajos, es muy probable que la mayor parte de los beneficios sean absorbidos por los poseedores de bonos o de acciones preferentes, dando lugar posiblemente a que los ordinarios no lleguen a percibir ningún beneficio. De manera que en épocas difíciles para la empresa, los primeros repercutidos serían todos aquellos inversores que poseyeran acciones ordinarias.
¿Por qué suben y bajan las acciones dentro del mercado? El motivo por el cual los valores que se encuentran proporcionados por los índices bursátiles en el mercado de valores suben y bajan encuentra su respuesta en la ley de oferta y demanda. Sin embargo, esta hipótesis está muy unida a las expectativas de los inversores. A continuación se explica a través de un ejemplo sencillo. Imaginemos que la Universidad Nacional Abierta y Distanciada opera en bolsa. Es la número 1 en producir un producto especial denominado superalumnos. Como inversor adquiero acciones de esta empresa, habiendo hecho previamente un estudio de su situación, pero sin embargo, pasado un tiempo, aparece otra universidad que también cotiza en bolsa que es capaz de generar ultra superalumnos, ofreciendo un mejor producto y haciéndole la competencia directa a la UNAD. En este momento, como accionista de la UNAD, pienso que no van a obtener beneficios en el futuro a consecuencia de la entrada de esta nueva universidad que es capaz de crear un mejor producto y por consiguiente seguramente se pierda mercado. De manera que no se necesitan una serie de títulos que no vayan a generar los beneficios esperados. Así que decido venderlas y ya que pienso que esas acciones no me van a dar nada rentable en un futuro. Al igual que usted, otros accionistas de la UNAD han escuchado la llegada de la otra universidad y motivados también por sus expectativas, deciden vender sus acciones de igual manera. Esto da lugar a la bajada de los precios de los títulos de la UNAD a consecuencia de una sobreoferta. A raíz de las expectativas de los inversores se produce ese cambio dentro de la oferta y la demanda y posteriormente como consecuencia de esta se produce la bajada de los precios ya que al estar menos valoradas se pagan a un precio más bajo. Posibles tipos de renta, la renta fija y la renta variable. Todo inversor debe conocer qué tipos de renta existen dentro del mercado para poder invertir de la mejor manera posible y en base a sus objetivos. Si tenemos en cuenta las previsibles futuras subidas de los tipos de interés, convendría preguntarse en qué tipo de renta es más seguro depositar nuestra confianza y capital. Atendiendo a esto, existen dos tipos de renta, la fija y la variable. La renta fija, en primer lugar, es deuda pública emitida por el Estado o en segundo lugar, deuda privada emitida por empresas, cuyo principal objeto es obtener un determinado tipo de financiación. Es decir, para obtener financiación se puede realizar la emisión de títulos de renta fija, donde el Estado y las empresas se comprometen a devolver el precio que se pagó por estos títulos, más unos intereses. En el momento en el que se lanzan esos títulos de renta fija, su precio está marcado por la ley de la oferta y la demanda. Dentro de la inversión en renta fija se encuentran los bonos y obligaciones del Estado. Los bonos se definen como la cantidad de dinero que un determinado sujeto bonista abona a una empresa, banco, Estado, mayormente conocido como suscripción, el cual se compromete a pagarle una serie de intereses hasta que finalice el vencimiento de ese bono. Momento en el que la entidad, empresa o Estado debe hacer efectivo el pago al sujeto poseedor del bono de la totalidad del capital inicial. La diferencia existente entre los bonos y las acciones radica en que la adquisición de una acción hace que te conviertas en un socio accionista al poseer una parte alícuota del capital de la empresa, mientras que en la adquisición de bonos el inversor solo actuará como prestamista, percibiendo una serie de intereses hasta que se llegue al vencimiento del contrato. Cuando se realiza la contratación de un bono, normalmente se realiza su pago 3 días hábiles después. Para calcular cómo cotizan los bonos, normalmente se suele utilizar la TIR, la tasa interna de rendimiento, para obtener su rendimiento futuro o yield to maturity. Sin embargo, existe una pregunta muy común que da lugar en el momento en el que contratamos los bonos. Si los bonos son de renta fija, entonces, ¿es posible que pierda dinero? O en caso contrario, ¿es posible que aumente mi rendimiento? El valor del bono depende del tipo de interés al que esté sujeto. Imaginemos que se han de pagar 50 unidades y que el bono está suscrito a un tipo de interés del 4% a un año. Con lo cual, el valor a día de hoy de esas 50 unidades monetarias es de 50 dividido entre 1 más ese 4%, ¿sí? Que eso será igual a 48,07. A raíz de esto se pueden dar dos situaciones. Uno, se produce un aumento de los tipos de interés. Tomamos como ejemplo que aumenta hasta un 6%. A raíz de esto, el banco estará dispuesto a pagarnos 50 dividido 1 más ese 6%, que eso sería igual, ¿sí? Su valor presente será igual a 47,16 euros. Segundo, se produce una disminución de los tipos de interés. ¿Mm? No aumento, sino una disminución. El escenario es ahora que el tipo de interés es de un 2%. Entonces, ¿dónde el banco estaría dispuesto a pagar? ¿Sí? Ahorita es un poco mayor, 49,01 euros. De manera que se aprecia que, aunque sea una inversión en renta fija, pueden sufrir variaciones a consecuencia de los aumentos o disminuciones de los tipos de interés. Si los intereses suben, se recibe menos dinero que si se produce una bajada de los tipos de interés. Existen distintos tipos de bono, siendo la siguiente clasificación la más común.
Primero, por fecha de vencimiento, si hay de corto plazo, menor a 2 años, o de mediano o largo plazo es mayor a 2 años. Segundo, según el tipo de cupón, puede ser tipo fijo o tipo variable. Tercero, por quien realiza la emisión, puede ser gobierno o pueden ser bonos privados. Y cuarto, pueden ser según la alta o de alta rentabilidad, que se denominan high yield, o de baja rentabilidad, que se denominan bonos basura. Letras del Tesoro son activos a corto plazo emitidos por el Tesoro Público para llevar a cabo la financiación del déficit público. Se consideran una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos emitidos a plazos generalmente cortos, 3, 6, 12 y 18 meses. Son emitidas al descuento, es decir, que se les descuenta al inversor el importe de los intereses en el momento de la compra. Por ejemplo, se compra una letra a un año por valor nominal de 1.000 euros, pero el inversor, en vez de pagar esos 1.000 euros, paga 980 euros. Cuando la letra llegue a su vencimiento, se le reembolsa su valor nominal, los 1.000 euros, por lo que se han obtenido unas ganancias de 240 euros. Ah, no, perdón, de 20 euros. Bueno. De acuerdo con la ley 964, un valor es todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o como efecto la captación de recursos del público. De acuerdo con lo anterior, los valores se caracterizan por los siguientes aspectos. Primero, el valor se emite para captar recursos del público o funcionar como lo que en otras jurisdicciones se conoce como instrumentos de inversión. Segundo, son emitidos de forma serial o masiva. Lo anterior implica que A, la respectiva emisión se hace por un número plural de valores y B, cada uno de los valores tiene la misma naturaleza, es decir, cada uno de los valores son de un mismo tipo y tienen un mismo contenido económico. C, los valores tienen una misma ley de circulación, es decir, están sujetos a unas mismas reglas en cuanto a la forma de transferirse. Tercero, los valores son instrumentos esencialmente negociables. Cuarto, tienen las mismas prerrogativas de los títulos valores, excepto la acción cambiaria de regreso. Tampoco procede la acción reivindicatoria, las medidas de restablecimiento y la incautación contra quien adquiera el valor de buena fe exenta de culpa. Los títulos valores, que técnicamente son distintos de los valores, ¿sí?, tienen las siguientes características. Primero, incorporación. El derecho conferido por el título valor únicamente puede ser ejercido por la persona que tenga físicamente el valor, dado que dicho derecho está contenido en el documento y es inseparable del mismo. Segundo, literalidad. El alcance del derecho conferido por un título de valor se limita a lo que conste en el documento respectivo. Tercero, autonomía. El tenedor de un título de valor está facultado para ejercer el derecho que incorpora el mismo sin que el ejercicio de tal derecho esté condicionado por la relación que dio origen a la emisión del título, así como tampoco a las demás relaciones a través de las cuales haya circulado o haya sido transferido dicho título. Así, por ejemplo, si una persona vende a otra un bien y recibe un cheque por el monto del precio y la primera transfiere el cheque que le fue entregado como pago a un tercero, este tercero puede cobrar el cheque tanto a quien lo giró como a quien lo endosó, sin importar que haya pasado en el contrato entre el vendedor y el comprador del mencionado bien. Cuarto, legitimación. Consiste en que el tenedor del título valor tiene la facultad de ejercitar el derecho contenido en dicho título únicamente con la presentación del mismo. Vamos a ver la clasificación de bonos financieros. Entonces, primera clasificación es con cupón flotante, ¿sí? Esos son bonos que pagan cupones variables más el principal al final. Esos cupones, por lo regular, pagan una tasa indexada o combinada, que consiste en una combinación de tasa base, como por ejemplo el IPC, la DTF, la LIBOR, ¿cierto?, que cambia con el tiempo, más un diferenciado, o sea, un spread, que es fijo, como por ejemplo el 2%. Entonces vemos allí, en esta figura 7, ¿cierto?, cómo allí reflejado un techo para el pago de la tasa cupón y un piso también para el pago cupón. Y estos cupones pues van fluctuando entre esos dos límites. Porque pueden ir variando, ¿no? Y en la figura 8 vemos ese el diagrama de bono de vencimiento, el diagrama, perdón, de un bono que tiene una duración de 5 años y vemos cómo en cada año pues va pagando el cupón correspondiente, que es esta flechita que está hacia arriba. Ahora, clasificación. Ya. Esto es una clasificación, pero con base o digamos, estos son para los bonos que no pagan cupón. Dentro de los bonos cero cupón, hay dos tipos de bonos cero cupón. Los cero cupón emitidos al descuento y los cero cupón emitidos por su valor nominal.
Los cero cupón emitidos al descuento no pagan cupones, obviamente, pero se obtiene ganancia al comprarlos con descuento. Ello significa un menor valor, por ejemplo, que se compran al 85% de su valor nominal. Y si se mantiene hasta la fecha de maduración, pues se obtiene el 100% del valor nominal. Es importante señalar que este tipo de bonos son muy sensibles a las variaciones en los tipos de interés. El bono cero cupón emitido por su valor nominal no pagan cupones, ¿sí? Igual que el anterior, únicamente devuelven al final el 100% del valor nominal más intereses, o sea, más una prima de reembolso. Que como vemos allí en la figura 10, podría ser entonces que se invierte o se paga hoy 100, se reciben dentro de 5 años 100 más un 2%, es decir, 102. Lo cual es pues bajito, ¿no? No es una gran ganancia. Sí, Tipos pero de amortización. ¿Sí? ¿Qué iba a decir, Omaira? es bajito, pero es más seguro. Sí, también es cierto. Bueno, ahora veamos los tipos de amortización de bonos. El bullet, ¿sí? Es el clásico, ¿sí? Paga intereses periódicos, o sea, los cupones, y el valor nominal, ¿sí? Al final, la amortización al final. Utiliza el sistema americano de amortización, ¿sí? O sea, intereses periódicos y al final se vuelve todo lo que se tenía deudado, el valor nominal. El otro tipo de amortización es uno más nuevo, es el balloon o con amortización de capital. Se está pagando en cada periodo, ¿sí? Podría ser cada semestre o cada año, ¿cierto? Intereses y una porción del capital, ¿sí? Unas amortizaciones periódicas. Utiliza lo que se conoce como el sistema de amortización cuota fija. A los bancos amortizables también se les llama bonos con vencimientos escalonados porque van pagando su nominal de forma programada, ¿sí? De forma pues establecida. Muchas veces el inversor exige que el pago del principal se realice de esta forma para no dejar el mayor flujo, ¿sí? Del nominal al final. De este modo, ¿qué se consigue con eso? Pues se reduce el riesgo de que al vencimiento del emisor pues no tenga todo el efectivo disponible para pagar el nominal. Las amortizaciones del nominal son iguales, pero los intereses o cupones dependen de la cantidad nominal que queda por amortizar. Por esta razón, en cada periodo que transcurre, los cupones van haciéndose más pequeños. Bueno, ¿cuáles son los participantes en la emisión de bonos? El emisor, el estructurador, el calificador, el colocador y el inversionista. El emisor es la institución que se financia con la emisión de bonos, recibe el dinero de los inversionistas en los bonos emitidos y responde por los cupones o por el capital invertido o principal. Estructurador es una entidad de asesoría que normalmente es contratada por el emisor para que establezca el impacto de la emisión de bonos en las finanzas de la empresa, así como los montos, los procedimientos y los costos de la emisión. Y finalmente proponga para la aprobación de la empresa el plan de emisión. El estructurador debe inscribir la emisión en el Registro Nacional de Valores, RNB, en la Bolsa de Valores para los procesos de compra-venta de la emisión y aún de las reventas posteriores. Y en DCVAL, ¿sí? Que es el Depósito Central de Valores, para que lo administre. Calificador. El emisor debe contratar los servicios de una entidad calificadora de riesgos financieros para que establezca el riesgo de la inversión de los futuros tenedores de los bonos. Este riesgo se plasma en una calificación. Colocador es el operador de la emisión de los bonos en el mercado, es el agente que vende los títulos. Inversionista es el adquiriente de los títulos en el mercado. El inversionista busca bien ganar la tasa cupón del bono, inversionista ahorrador, para su inversión, o bien que la calidad de la emisión mejore con el tiempo para hacer más costoso el bono y ganar la diferencia de precio. Mecanismos de colocación de bonos. Directa. El emisor coloca directamente los títulos en el mercado. Segundo, underwriting. Esta colocación se hace por medio de un agente colocador o comisionista que ofrece el servicio de comercialización. La comisionista puede hacer este servicio a través de tres modalidades. Underwriting en firme, el comisionista compra toda la emisión y después la vende en el mercado de valores y por consiguiente asume todos los riesgos de la colocación. Underwriting garantizado, el comisionista se compromete a comprar la parte de la emisión que no se coloca inmediatamente en el mercado. Y tercero, underwriting al mejor esfuerzo. El comisionista simplemente se compromete a hacer todo lo posible por colocar la emisión. Conclusiones. ¿Me ayudas leyendo las conclusiones, Mayra? Sí, señor. El sistema financiero está compuesto por tres participantes, a saber, intermediarios financieros, activos financieros y mercados financieros. El financiamiento es el cimiento donde descansan los recursos de la empresa para lograr el desarrollo normal de sus operaciones. La selección de la mejor fuente de financiación para una empresa depende de variados factores como tamaño, ciclo operativo
y del efectivo y presupuesto de efectivo. Las fuentes de financiación interna no requieren aval ni garantías, pero nos sirven para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa. Quinto, el financiarse con bonos o acciones depende de los objetivos y la estructura del capital del emisor. El financiamiento con deuda, siempre que la estructura de capital sea la correcta y las condiciones resulten favorables, es excelente para fondear proyectos y ayudar al crecimiento de un emisor. El financiamiento con acciones es más benigno para los balances de la empresa, que de esta manera deberá hacer frente a los compromisos financieros que lleva una emisión de deuda en pesos o en dólares. Perfecto, muchas gracias, Omaira. Bueno, excelente, ahí acabamos. ¿Tienes alguna pregunta o duda? Profe, no. Dudas, pues es repasar, revisar, porque siempre, pues el tema es muy bonito y, y es interesante. Entonces, pues ya es repasar y revisar. Ok, excelente. Bueno, entonces, creo que ya tú subiste la actividad paso 2 al entorno de evaluación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, excelente. Entonces te voy a compartir un enlace de registro de asistencia para que por favor me ayudes diligenciándolo, ¿ok? Ya te lo paso. Sí, señor. ¿Me lo envías al WhatsApp? Sí, se lo mando aquí por el WhatsApp. Listo. Ahí te lo compartí. Listo, sí, señor. Ya lo estoy acá diligenciando. Ok. Le Acá estaba con las borrando. personas. ¿Cómo? Ah, no, ya lo borró. Sí, sí, yo lo borré. Acá donde dice pro entidad. No, ahí no tienes que colocar nada. Ah, bueno. Bien, firma tu nombre y apellido. Listo, profe. Bueno, excelente, Mayra. Entonces, bueno, muchas gracias por haber participado. Nos vemos la próxima semana, que empieza la actividad paso número 3 y vamos a realizar el primer CIPAS, ¿ok? Listo, profe. Pues muchas gracias, profe, porque yo soy la única y se me toma el tiempo para enseñarme. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Que pase una feliz tarde, Mayra. Gracias, profe. Muy amable. Chao. Bueno, hasta luego.